¿Aló? ¿Me escucho? ¿No? Micrófono. ¿Aló, aló? ¿Ahí sí? Ya. Estamos a 2 minutos de empezar. Vamos a esperar un poco más. Falta todavía para la 11, así que vamos a dar un poquito más de... Vamos a dar un par de minutos más. ¿Estoy proyectando mi presentación? ¿Sí? Ya. Ok. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio. Son exactamente las 11 de la mañana, así que vamos a comenzar con esta reunión abierta para todos quienes estén interesados en conocer un poco más sobre la tecnología SLAM y precisamente esta nueva solución de mapeo automatizado, ¿cierto? Llamado MSN Overmap, modelo Overmap, que de alguna forma se califica como el sensor más versátil del mercado. Ese es el tema central de hoy. Vuelvo a agradecer a todos por estar acá reunidos con nosotros y aprovechando un poco de su tiempo, así que vamos a dar inicio. Hoy día me acompaña José Paulo Muñoz. Con él hemos estado desarrollando esta solución hace un par de meses y nos sentimos de alguna forma preparados para poder mostrarle de qué se trata, ¿cierto? En forma teórica, también un poco práctica, en lo que hemos podido poder desarrollar en este tiempo. Así que voy a admitir a algunas personas que aún están en la sala de espera. Y bueno, me presento también, mi nombre es Cristian Orellana, soy parte del equipo de geomática de Microgeo y veo en la parte del desarrollo de negocio, principalmente en las áreas de minería, construcción y también manufactura. Así que eso es contarle un poco sobre de qué va a tratar este webinar en términos de cómo lo podemos hacer un poco más fluido, ¿cierto? Para que ustedes puedan participar también. La idea es que ustedes puedan ir dejando las preguntas en el chat
cada pregunta que ustedes tengan o alguna duda que podamos resolver, lo vamos a hacer acá en vivo. Si no, nos deja la tarea y también nosotros nos comprometemos a responder las preguntas. También este webinar está siendo grabado, entiendo, sí, está siendo grabado, así que lo vamos a también disponibilizar en nuestras redes para que lo puedan revisar cuantas veces quieran. Ya al último de la reunión también los invitamos a abrir el micrófono. Si no hay dudas, en realidad siempre es bueno poder comentar o saber cuáles son sus impresiones o qué es lo que podemos mejorar de la solución para poder tener feedback con la marca, ¿cierto? O a dónde podría apuntar también algún nicho de negocio en donde nosotros no lo estamos visualizando. Eso a modo de introducción. Sigue habiendo mucha gente en la sala de espera, así que estoy haciendo ingresar. Tú estás como co-host, José. A ver si me ayudas mientras yo... No, te voy a... Un segundo. Juan, acá. Ahí sí. Entonces tú vas a poder ver a la gente que está entrando para que me ayudes mientras yo estoy con mis puntos. Bueno, hablando de la agenda, queremos contarles sobre, primero, quién es Emesent, ¿cierto? Cómo se ha transformado esta empresa en este corto tiempo que lleva de vida. Hablar un poco sobre la tecnología SLAM, ¿cierto? Ahí nos va a ayudar José hablando de qué se trata, cómo la podemos entender desde el punto de vista del posicionamiento sin necesidad de tener GPS, ¿cierto? Como un sensor propio. Y luego vamos a hablar ya de fondo en las características de este sensor LIDAR, ¿ya? Que estamos mostrando, y mostrarles también la versatilidad, los niveles de autonomía, cómo podemos ir haciendo un upgrade de esta solución en la medida que vamos requiriendo ciertas herramientas para poder levantar, ¿cierto? Mapear sitios confinados principalmente y siempre apuntando al tema de la seguridad. También vamos a mostrar una parte más práctica en donde vamos a mostrar cómo se generan estos datos masivos, cómo puedo llegar a un punto en la final para ser trabajado en un software tercero. Y vamos a finalizar con algunas aplicaciones y casos de éxito que hemos tenido a través de la marca y también propios, para poder mostrarles en qué situaciones podemos hacer uso de esta tecnología, ¿cierto? Y poder materializar algunos resultados. Eso en principio. Bueno, hablando un poco de Emesent, Emesent es una empresa australiana, ya que tiene cerca de 3 años de conformada, se fundó en el 2018, y nació como un spin-out del grupo de sistemas autónomos y robóticos, que es un grupo de investigación de Australia. Por lo tanto, de ahí derivó esta empresa Emesent con todo el desarrollo, ¿cierto?, de la automatización con datos LIDAR, ¿cierto?, y la llevó a cabo con este producto que es Overmap. Que lo que busca Emesent de alguna forma es automatizar, ¿cierto?, la recopilación de datos en entornos desafiantes, en entornos hostiles o agresivos, ¿cierto?, para poder brindar mayor seguridad de forma revolucionaria y poder llegar a tener datos en donde antes prácticamente no podíamos tener. En cuanto al agreement que tenemos, bueno, nosotros somos Microgeo, ¿cierto? Somos reseller autorizado por la marca Emesent, y actualmente tenemos disponible esta solución para ustedes. También Emesent mantiene asociaciones con importantes software de gestión y análisis minero como es Deswik, Datamine, Maptec. Por lo tanto, el desarrollo que tiene cubierto Emesent desde el punto de vista de la adquisición de datos masivos en entornos de minería subterránea mayormente, de alguna forma lo respalda, ¿cierto?, con estos partnerships que tiene con estas grandes marcas de software de minero. Bueno, y todo el desarrollo de este sistema se basa en el sensor LIDAR Velodyne, VLP16, que actualmente se llama POC-Lite, en donde existe un acuerdo entre Emesent y Velodyne para poder usar estos equipos
y poder usarlos de base para toda la automatización que tiene en cuanto a los niveles de autonomía que más adelante vamos a mostrar. Bueno, eso bien rápido, de acuerdo a quién es Emerson y cómo nosotros estamos asociados hoy día con este acuerdo para poder trabajar sus productos. Ahora vamos a mostrar un poco de qué es lo que se trata, ¿cierto? La tecnología SLAM, para poder contextualizar, y más adelante vamos a avanzar con detalles sobre las especificaciones técnicas de esta solución. Lo dejo con José. José va a ver ese punto. ¿Me confirmas, Cristian, si...? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Bueno, tal cual me había presentado Cristian, yo soy parte del área de gemática y manufactura, y hemos estado el último tiempo desarrollando esta nueva solución que estamos disponibles para proveer a todos los usuarios. Dentro de la introducción que realizó Cristian, ya comenzamos a entender cómo fue nuestra relación con nuestro partner. Disculpa, si le puede bajar, disculpen que tenemos una interferencia aquí entre los micrófonos. Sí, ahora sí. Estamos verificando un tema de audio y continuamos, disculpen. Tendríamos que en primera instancia contextualizar qué es la tecnología SLAM y la tecnología en la cual se basa este sensor LIDAR para adquirir la información geoespacial en terreno. Por lo tanto, ¿qué vamos a entender como SLAM? Una localización y un mapeo simultáneo, ¿cierto? Si desglosamos estos dos conceptos, podríamos hablar de localización y mapeo. Entonces, dentro de lo que es localización, podríamos establecer que determinar una posición en un mapa o un espacio, ¿cierto? Y el mapeo es crear el mapa a partir de la ubicación determinada, ¿cierto? En definitiva, ¿cómo podríamos vincular estas dos adquisición de datos o producto final a partir de lo que es la tecnología LAM? Esta tecnología LAM, en definitiva, la podemos definir en términos duros, como determinar la ubicación y crear un mapa de manera simultánea en tiempo real, cosa que antes no lo podíamos realizar. Todo esto pensado finalmente en vehículos o en robots, ¿cierto? En los cuales se pueden ir desplazando y en tiempo real van a ir determinando su ubicación y generando el mapeo. Nosotros, ¿cómo lo podemos traducir en nuestra área ya de adquisición de datos duros? Podríamos pensarlo a partir de la incorporación de, el sensor LIDAR en un vehículo aéreo no tripulado, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando se montaban pilot en los drones o los vehículos aéreos no tripulados, esto se hacía en auto, ¿cierto? En donde teníamos disponibilidad satelital. Por lo tanto, la posición y la ubicación del sensor, en este caso de la aeronave, iba a ser demarcada por la conexión en tiempo real que existe con los satélites. Sin embargo, ahora tenemos ya un cambio bastante brusco en lo que puede ser la adquisición de los datos, ya que antes no podríamos incorporar un dron en un espacio cerrado, ¿cierto? En interior. Y ahora lo podemos hacer a partir de la incorporación del dron más el sensor LIDAR a través de la tecnología SLAM. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos representar cuáles son los fundamentos de la adquisición del dato, ¿cierto? Entonces, de izquierda a derecha, vamos a entender un poco el flujo. En la parte de la izquierda, la primera imagen, lo estoy marcando con el láser, podemos verificar, el punto va a ser la posición del sensor, ¿cierto? Y estos puntitos un poco más diminutos, más pequeños, los vamos a entender como la nube de punto inicial. Avanzando en el flujo, la aeronave se mueve, ¿cierto? Y va adquiriendo otro porcentaje de información, ¿cierto? Por lo tanto, en un tercer paso, en tiempo real, van a comenzar a eh, extraerse ambas superficies con el objetivo de combinarlas. ¿Para qué? Para, en un paso final y concluyendo la etapa de adquisición de datos, optimizar la trayectoria y generar la nube de puntos global,
¿cierto? Nosotros, ¿cómo pasamos de la adquisición de escáneres estáticos, ¿cierto? En definitiva, hace un tiempo atrás realizábamos escaneos, por ejemplo, una vista en planta de una sala de máquinas, lo realizábamos con escaneos sucesivos, estáticos, que podían bordear un par de minutos. Ahora con la tecnología SLAM, el escaneo dinámico, ¿cierto? En tiempo real podríamos visualizando la nube, ya sea montando el sensor en una aeronave o haciendo un escaneo de carácter dinámico en mano. Entonces, en definitiva, entendiendo un poco cómo es el funcionamiento de SLAM, cómo pasamos de escaneo estático a escaneo dinámico, podemos avanzar en lo que son la caracterización de lo que es el sensor líder y las diferentes modalidades de montaje. Para ello lo dejo ahora a continuación con Cristian. Ahí estoy yo, entonces, acá, sobre las características del sensor, ¿cierto? Estoy bien con la demo, ok. Bueno, hablando un poco de los datos duros del equipo, como les comentaba hace un momento, este es un sensor, se apoya en un sensor Velodyne Puck Lite o VLP16, ya tiene la capacidad de medir hasta 300.000 puntos por segundo, ya, esa es la capacidad de datos que es capaz de almacenar el equipo en la medida que se va moviendo, ¿verdad? Tiene un alcance de 0.4 a 100 metros, ¿ya? Tiene doble retorno, trabaja con intensidad, por lo tanto no necesita luz para poder trabajar, ¿cierto? Mantiene un field of view de 360 grados por 360 grados, por lo tanto, mientras gira en torno a su eje, también va girando en los 6 grados de libertad. La capacidad de almacenamiento interna es de 500 GB, por lo tanto, me permite trabajar aproximadamente 12 horas continuas, siempre y cuando tenga, obviamente, la alimentación correspondiente. Respecto a la alimentación, va de 2 a 54 volts, trabajo con cualquier conexión directa de la serie Matrix de DJI, o yo le puedo usar una batería, ¿cierto?, de litio para poder trabajar en forma de handheld. Bueno, se conecta directamente por Wi-Fi a la aplicación de interfaz gráfica por un navegador común y corriente. También le puedo dar Start o Stop al escaneo desde el único botón que mantiene el equipo en forma física. Y en cuanto al peso, mantiene un peso de 1.8 kilogramos. Ok, se define como la solución SLAM, o como la mejor solución SLAM del mundo. Yo creo que básicamente por la versatilidad que tiene, ya que no solamente puede trabajar llevándolo en una mano, mochila o en una cápsula, ¿cierto? Sino que también, como decía JP, se puede trabajar en diferentes grados de autonomía, aumentando la versatilidad de este equipo. Tiene datos precisos de alta resolución. Vamos a hablar de la precisión un poco más adelante. Este equipo obviamente no se georreferencia por sí solo. A pesar de eso, si yo estoy en ambiente abierto y trabajando con un equipo RPA, el equipo RPA es capaz de entregarle coordenadas de posicionamiento a la nube de puntos para poder tener una nube georreferenciada con datos navegados. En cuanto a los datos de salida, yo puedo tener nubes de puntos preparadas en formato universal, como son los puntos LAS con Z y LAS con S, para diferenciarlo, ¿cierto?, en cuanto a sus capacidades. Y también yo puedo exportar DXF y .pli en el caso de que lo necesite. Sabemos todos que los puntos LAS, ¿cierto?, son universalmente conocidos para trabajar casi con todas las plataformas de trabajo de nube de puntos, por lo tanto, deja la puerta abierta y no restringe básicamente a ninguna solución para poder tener muchas opciones de trabajo y por lo tanto también me permite esa versatilidad para trabajar tanto en túneles como en temas BIM-SIM, trabajando con diferentes software. Bueno, en cuanto a los atributos, como lo decías, tiene una capacidad de poder discriminar la información que va adquiriendo, ya sea por intensidad, por rango, por tiempo, número de evolución, ¿cierto?, que puede ser 1 o 2, y también por el número de anillos. En cuanto a las características de la precisión, el LIDAR por sí solo mantiene una precisión nominal de 30 milímetros. En pruebas que se han logrado hacer en subterráneo, encontramos precisiones
cerca de los 15 milímetros. Cuando se trabaja en ambientes outdoor, ¿cierto? O mapeo abierto, esa precisión disminuye un poco, ¿cierto? Y podemos encontrar precisiones generales de 20 milímetros. Ya cuando son temas de corto alcance, obviamente ahí las precisiones mejoran y podemos alcanzar un número cercano a los 5, más o menos 5 milímetros. Ahí a la derecha ven ustedes una detección de cambio, ¿cierto? Que se hace enfrentando dos nubes y vemos que a 2 sigma y a 3 sigma cómo se mantiene la precisión en cuanto a los resultados. Y bueno, hablando ya, esto es como entrar a la tierra derecha de lo potente que tiene la solución. Esta solución tiene diferentes grados de autonomía, definidas por AL0, AL1 y AL2. El AL viene por Autonomy Level. Por lo tanto, es así como se manifiestan los diferentes grados de automatización, ¿cierto?, de la solución, en donde yo la puedo ir upgradeando, ¿cierto?, en la medida que lo necesito. Puedo partir con un AL0, en donde yo puedo trabajar el equipo con cualquier tipo de montaje, ya sea en dron, en un auto, en la mano, ¿cierto?, en una mochila o en una cápsula que quisiese descender en un shaft vertical o lo que sea. Y de ahí en más puedo ir agregando ciertas condiciones que más adelante JP va a trabajar en específico. Yo me quiero detener solamente, lo que yo voy a explicar se trata solamente del AL0, esta versión estándar, ¿cierto?, de entrada que tiene esta solución, en donde me permite trabajar, como lo dije, con todas estas plataformas de accesorios para poder hacerlo mucho más versátil. Por lo tanto, eso es lo que quiero destacar de alguna forma, que no condiciona, esos AL0, AL1, AL2 no están condicionados a las formas de trabajo en cuanto a los accesorios que yo puedo utilizar. Así como lo están viendo ahí, yo lo puedo implementar, ¿cierto? O implementar con un dron, ¿cierto?, de toda la serie Matrix, si es AL0, AL1, AL2. Ahí vemos cómo lo vamos descendiendo por un cage, ¿cierto?, una cápsula. También puede trabajar con una mochila o backpack sobre un vehículo, ¿ya? Obviamente esto no es como un móvil mapping que yo pueda ir a alta velocidad, ya que el seguimiento, ¿cierto?, el efecto deriva que yo puedo provocar que condiciona la velocidad del vehículo. Pero de alguna forma todas estas opciones yo las tengo siempre disponibles a partir de la opción más básica. Por lo tanto, eso hay que tenerlo súper claro. En cuanto a este nivel de autonomía cero, todo lo que yo soy capaz de hacer es desde, obviamente, mapear en forma de SLAM, trabajándolo como un handheld, todo en un software. No necesito de alguna forma un tablet, a menos que quiera ir visualizando la información en tiempo real. Sin embargo, yo puedo solamente trabajar con el equipo y en la medida que vaya complementando información, puedo ir procesándola en el software que viene. ¿Ya? Esto trabaja con un software propio que se encarga de después de aunar toda la información de trayectoria, ¿cierto?, con el sistema inercial que posee el equipo y la información LIDAR. Tiene una opción de fusión optimizada de nube de puntos, en donde el software me permite, si yo tengo suficiente traslape, poder ir complementando zonas, ¿ya?, sin necesidad de tener un software tercero para poder unificar el proyecto. Más de 20 parámetros de procesamiento, depende de las condiciones. En minería hay muchas características que permiten hacer un buen SLAM. En outdoor depende mucho de las condiciones. Por ahí dicen que mientras menos características, ¿cierto?, tenga el equipo para poder hacer el seguimiento, más iteraciones voy a tener que necesitar para poder tener una nube de puntos mucho más de buena calidad, digamos. La autogeolocalización, lo que les comentaba, si yo lo puedo trabajar en un dron, ¿cierto?, con la aplicación que viene para poder hacer rutas de vuelo de DJI Pilot, y puedo trabajar esa información de geolocalización para adherirla a la información de nube de puntos. Vuelvo a repetir, trabaja como un equipo portátil, en vehículo, mochila o cápsula. Está habilitado para trabajar en dron. Existe una opción de colorización, que por ahí no la vamos a tocar tanto en este webinar, pero es posible usar una cámara GoPro al sistema para, además de tener una nube de intensidades, también puedo tener una nube de puntos colorizada, que de repente es bien útil cuando necesito distinguir cierto RGB dentro de la nube.
nube de punto en tiempo real. Esa es una opción que se da recientemente con los nuevos firmware de este equipo, donde yo puedo ir realizando en la medición y puedo ir viendo en tiempo real cómo se comporta y qué zonas debo cubrir de mejor forma para poder tener una nube de puntos sin sombra. El modo observación, ¿cierto?, que me permite tener un segundo tablet para ir viendo qué está ocurriendo en la medida que el equipo va trabajando, y obviamente la cámara en dron, que es una característica igual propia del dron. Voy a mostrar un video, espero que no se note cortado porque lo tengo a full resolución, ahí José me va a ayudar, pero esta es la forma de trabajar más básica que tiene el equipo. Ya tú le das a una batería de 14 volts, y eso te da autonomía, bueno, dependiendo del amperaje de la batería. Nosotros hemos comprado algunas baterías que nos dan autonomía entre 30 minutos hasta más de 1 hora. Obviamente hay baterías que pueden andar sobre esos tiempos. Y bueno, tú empiezas a recorrer el lugar, siempre se recomienda poder cerrar el ciclo, ¿cierto? Hacer el cierre de bucle, que se llama, para poder mejorar la precisión y tener este cierre de alguna forma de la información para poder mejorar las precisiones. Entonces, a la medida que tú vas caminando, el equipo va girando en 360, ahí, por ejemplo, está dando mayor detalle a una zona característica en el caso de que quiera georreferenciar o usarla de apoyo para poder tener este dato y combinarlo con el apoyo topográfico que yo pueda tener en algún escenario, para finalmente tener una nube, un punto LAS, ¿cierto?, que puede ser cargado desde software open source, ¿cierto?, hasta software comerciales para poder desarrollar los entregables finales. Esto es un poco lo que nosotros podríamos conseguir en un recorrido de 5 minutos, poder tener este nivel de detalle en una situación enfrentada de registro manual, digamos. ¿Sí? Eso en cuanto a la L0, un equipo súper potente, incluso en su entrada más básica, por lo tanto, permite hacer todo este tipo de cosas. Ahora lo dejo con José. José va a ahondar ahora en los niveles de autonomía AL1 y AL2, que son lógicamente los diferenciadores de esta solución frente a otro tipo de marca. José. Voy a compartir pantalla en un segundo. Sí, ya, entonces, ya. Continuando con el webinar y respecto a la versatilidad de Overmap, podríamos verificar los niveles de autonomía, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, tal cual lo comentaba Cristian, hablábamos de L0, en donde puedo utilizar el sensor montado en vehículo, en la cápsula, o en su defecto, en la mano con el backpack, ¿cierto? A lo cual vamos a llamar un poco de mobile handheld, ¿cierto? Sin embargo, también presentamos lo que son las posibilidades de la autonomía del sensor en la operación a partir de aeronaves, ¿cierto? Y ahí entra a L1 y a L2, ¿cierto? Estos niveles de autonomía pueden ser verificados, o mejor dicho, probados, tanto en interior como exterior. Si profundizamos un poco en cada nivel de autonomía, yo voy a hablar un poco de lo que es AL1 y AL2, ¿cierto? Entonces podríamos presentar AL1, una operación veloz, ¿cierto? En donde el operador mantiene visibilidad directa con la aeronave. Y podríamos hablar de AL2, en donde el operador puede trabajar sin tener la visibilidad directa con la aeronave, es decir, se va a encontrar en circunstancias que no tiene visual, que no puede controlarlo de esa manera. Sin embargo, eso se mejora con las capacidades que tiene MSM para incorporar algunas cámaras en tiempo real y visualizando el desplazamiento de la aeronave misma. ¿Ya?
Entonces, si profundizamos en algunas de las soluciones, vamos a entrar en primera instancia con lo que es AL1. Entonces, AL1, tal cual lo vamos a visualizar en esta animación, en esta vista de perfil de un caserón, la aeronave se desplaza hasta la zona en que tiene visual directa con el operador. Toda esta operación va a ser de carácter manual, es decir, el operador va a ir manipulando la aeronave y la va a ir desplazando. ¿Qué ventajas o qué suma a L1, ¿cierto? Vamos a complementar todo lo que tiene a L0, pero podemos verificando la operación de la aeronave con la tablet de DJI, ya sea con el montaje en el Matrix 210, en el Matrix 300 en la última versión, ¿cierto? O en su defecto en el Matrix 600. Con las tablets podemos ir verificando y la manipulación de la aeronave. Podríamos también hablar de métodos de navegación, ¿cierto? En donde podríamos ir verificando si trabajamos en el exterior con un canal primario, se podría decir un método de navegación primario, con el GPS o GNSS, o en interior podríamos hablar de un método de navegación SLAM. SBAS también le podríamos sumar otro método de navegación que es el INS, que nos podría ir salvaguardar la integridad de la aeronave en caso de cualquier problemática, ¿cierto? También podemos incorporar en esta navegación en la L1 lo que son los BECH, que finalmente son los sensores que me permiten mantener, o los sensores de distancia, ¿cierto? Esos sensores que principalmente tenía la aeronave de DJI para que no chocara con algún elemento. Aquí lo mismo con los BECH, donde puedo ir configurando. El sensor, en definitiva, podría detectar objetos hasta 1 milímetro, si no mal recuerdo. Por lo tanto, es bastante potente y revolucionario respecto a salvaguardar la integridad de los operadores mismos en el terreno. Otras ventajas que podría en algún momento yo activar algunos retornos a casa, y eso son en base a la adquisición de la nube de puntos, va a regresar al punto de partida. En eso podríamos englobar en algunas características de lo que puede ser AL1 en su nivel de autonomía. Si nos pasamos ya a L2, en donde la aeronave puede operar, ¿cierto?, de manera autónoma, a partir de waypoints, ¿cierto? Y ya no es necesario que el operador esté o mantenga la visibilidad directa con la misma aeronave. Tal cual se ve en esta animación, la aeronave se desplazó, bajó a la cota más baja, se podría decir, del caserón, y realizó el retorno a casa. Todo esto de manipulación la podemos ir presentando ya en el siguiente video. Entonces, en AL1, la operación manual, AL2, operación automática, ¿cierto? Montado en la plataforma de DJI, puedo operar la aeronave sin mantener visual directa. ¿Cuáles son las ventajas? Podría ya trabajar con otra tablet, ¿cierto? Podría trabajar con un modo también piloto para la visualización, algo de lo que habló también Cristian. Mantengo los métodos de navegación, mantengo lo que son los batch para verificar, entre comillas, los sensores de proximidad, pero ahora que sumo los waypoints. Entonces, tal cual vamos apareciendo en el video, yo inicio el escaneo, se me visualiza la información en tiempo real y puedo ir marcando estos waypoints para que la aeronave se vaya desplazando y llegando al punto de interés. Todo esto lo puedo ir sumando e incluso ir agregando puntos en donde yo no tengo información. La aeronave debe ser capaz de hacer la ruta y a medida que va avanzando, va adquiriendo la información que me permitiría llegar a ese punto que en términos prácticos no puedo apreciar en un principio, como lo que sería el punto 7, ¿cierto? No veo información, pero la aeronave igual va a llegar ahí. La aeronave, ya en modalidad VLOS, me permite también sumar otras herramientas como son las tecnologías de seguridad, ¿cierto? Retorno a casa en términos cuando queda poca batería, cuando siente un poco que hay mucha polución, ¿cierto? El equipo es capaz de poder manejar todas esas circunstancias. Otra ventaja de la misma operación es que tal cual se logra apreciar en el video, en la parte inferior derecha, yo puedo ir visualizando a partir de la cámara la navegación de la aeronave. Entonces eso es muy importante para mantener un poco el control en el desplazamiento
¿cierto? Cuando estamos trabajando en algún lugar en el interior, puede haber incluso desplazamiento de personas, ¿cierto? La aeronave lo va a detectar, pero es importante también tener esta medida de seguridad. Entonces, todo esto lo podemos tener en la versión full, que es AL2. La ventaja principal es la visualización de la nube. Entonces, a medida que va avanzando, yo voy visualizando y puedo tomar decisiones. Podría decir, me faltó información acá, que vaya de nuevo al punto de interés con un waypoint y la aeronave va a ir. En general, esa es una breve descripción de lo que es AL2 en su modalidad de la operación en BVLOS, ¿cierto? Sin embargo, dentro de la versatilidad del sensor, tenemos algunas características de seguridad. Y esto es muy importante, ¿cierto? Podríamos tenerlo retorno a casa, el sensor es capaz de optimizar la ruta de regreso y va a tomar la ruta más corta, ¿cierto? Podríamos también tener advertencias respecto a niveles de batería, ¿cierto? Cuando el sensor determina que queda la batería necesaria para volver a casa, lo va a hacer. Tiene aterrizaje forzado por batería crítica. También podemos configurar y viendo el tema de retorno a casa en caso de pérdida de comunicación, Wi-Fi, o incluso si es que yo pago el radio control, también tiene esos valores de seguridad. También algunos temas de regreso en caso de que haya alguna acumulación excesiva en términos de polución o el polvo en suspensión, ¿cierto? Entonces, hemos resumido brevemente lo que son los niveles de autonomía del sensor montado en la aeronave o en su defecto en lo que son en características mobile mapping, se podría decir. A continuación yo lo voy a dejar nuevamente con Cristian, en donde se va a proyectar un poco lo que son parte de lo que es el flujo de trabajo completo. Ok, gracias, José. Voy a volver a compartir mi pantalla. Y entiendo que es esta. A ver. Claro. Entonces, bueno, vimos las alternativas que tenemos, ¿cierto?, para poder trabajar con el equipo en todas sus modalidades, desde AL0 hasta AL2, dependiendo de lo que yo necesite realizar. Y una vez que ya está completo el escaneo, ¿cierto? En cualquiera de las modalidades, este es el flujo que hay que seguir para poder conseguir finalmente los datos. Tú lo que haces es, bueno, detener el escaneo, lógicamente, y involucrar una memoria USB, ¿cierto? Una compact 3.0, se recomienda para poder acelerar el traslado de la información. Automáticamente, sin necesidad de conectarse a algún computador, el equipo entiende cuáles son los datos que aún no se han descargado y los pasa automáticamente. Por lo tanto, tú no debes más que insertar en la memoria para que el equipo comience a depositar esta información en el pendrive. De esta forma, ahora me voy a un computador de prestaciones buenas, ¿cierto?, para poder realizar el postproceso de la información. Ahí, por ejemplo, estamos moviendo dos mediciones que se hicieron y que no se habían descargado, por eso se descargaron automáticamente al software que trae el equipo. ¿Ya? La solución trae un software, que es un software llamado MSN, que básicamente lo que hace es poder procesar toda esta información nativa que trae o que adquirió el equipo para poder conformar finalmente un archivo .las final para ser trabajado en otra plataforma. Entonces lo que se hace es básicamente arrastrar esta información desde el computador, ¿cierto?, al software, ¿ya?, para que el sistema empiece a reconocer la información y nos comente si es posible procesarla. Acá hay algunos perfiles que les comentaba que es posible determinar en base a la información que yo estoy adquiriendo. Ya hay perfiles estándar, hay perfiles de mayor iteración, hay perfiles cuando tengo pocas características, ¿cierto? Entonces, todos estos perfiles se pueden definir independientemente por archivo. En el caso de que yo tenga, por ejemplo, un escenario indoor,
en una medición, donde probablemente yo necesito un perfil estándar, y un perfil aparte, por ejemplo, para un levantamiento exterior, donde yo probablemente necesite mayor iteraciones, ¿cierto? O más compromiso del software para poder obtener una nube de puntos de buena calidad. Bueno, en ese sentido, el equipo, hablando de los tiempos, nosotros hemos evaluado que la cantidad de tiempo que se puede demorar el software en procesar la información es de 2 a 4 veces el tiempo que se midió en terreno. Por lo tanto, si yo estoy haciendo una medición con en este caso el equipo que tengo a mi espalda, un M210, de 10 minutos, por ejemplo, una medición de 8 o 10 minutos, probablemente el proceso va a tomar 20 o 30 minutos para poder conseguir finalmente una nube de puntos preparada para trabajar en cuanto a la georreferenciación, ¿cierto? O los entregables topográficos que necesite desarrollar. Entonces, bueno, acá vemos cómo una vez obtenido el punto LAS, es posible. ¿Qué pasó, hijo? Hoy están haciendo el ejercicio. De la misma forma como veíamos el ejemplo anterior, ¿cierto? Definiendo. ¿Y qué más tenían que hacer? ¿Qué más? Ciertos parámetros de intensidad para poder hacer la nube mucho más, visiblemente mucho más atractiva y tener este tipo de resultados. En verdad, el flujo es súper simple. El software que trae no es un software que permita obtener un tipo de entregables finales, sino que es un software que permite acondicionar la nube para poder prepararla y elegir el mejor software en cuanto a la vertical que yo esté trabajando. Sí, eso en cuanto al procesamiento de la información. Vamos a ver ahora hasta dónde nosotros podemos llegar con este tipo de tecnología, ¿cierto? Mostrando, haciendo una pasada rápida de cuáles son las aplicaciones en las que nosotros hemos visto es posible obtener buenos resultados con este tipo de tecnología. Para eso vuelvo con José. Él tiene alguna información bien importante para mostrar. Ya, ahora sí, me escucho, sí. Ya, dentro de, tal cual lo comentaba Cristian, el entregable sería un archivo .las, ¿cierto? Existen otras posibilidades en términos de formato, pero el .las es un poco el más transversal para trabajarlo. Entonces, dentro de eso, podríamos comenzar a trabajar el archivo en distintas plataformas. Y las distintas plataformas me van a entregar el entregable que yo requiero. ¿En qué lo hemos visto aplicado y lo hemos aplicado ya en términos de minería subterránea? Podríamos ver controles de excavación, ¿cierto? Ver espesores de chocre, ver perfiles. Ahí va a depender un poco la capacidad del software con el cual estemos trabajando. Lo que estamos viendo en el video ya es en aplicación para cálculo de perfiles transversales, en el software TCP Scansir, totalmente compatible con las plataformas. El software me permite, en definitiva, exportar el dato a un archivo .txf en el cual podría visualizar estos perfiles para, en términos prácticos, verificar la cuantificación en términos de los espesores, si hay sub o sobre excavación, ¿cierto? Esta sería una de las primeras aplicaciones duras que podríamos llegar a ver con el software, ¿cierto? Si seguimos avanzando en el flujo, también podríamos llegar a entregar valores respecto a o información relevante. Voy a encender el video en un segundo. Ya. Entonces, otras aplicaciones en minería podrían ser en caserones, en lugares finalmente inaccesibles, en donde por términos operacionales y de seguridad no es posible acceder, ¿cierto? Entonces, en su modalidad de AL1 y AL2, o en su defecto, en alguna ocasión, para verificar chimenea, algunas cavidades verticales, ¿cierto? Podría incorporar el sensor en su modalidad L0
partir de la cápsula, del stage, y poder ir bajando el equipo para ir adquiriendo la información. Otra de las capacidades tiene el equipo para la adquisición de datos geoespaciales. En otras aplicaciones que hemos comenzado a trabajar, pueden ser ya en topografía o en mapeo, ¿cierto? En donde bajo las 3 modalidades es posible escribir esta información y poder procesarla, en este caso en el software JRC, para poder generar superficie, podría hacer limpieza, ¿cierto? El trabajo de la información, para poder también generar un modelo digital de elevación, o en su defecto, las respectivas curvas de nivel que me permitirían ya proyectar algún modelo, alguna modificación en la zona de interés. Dentro de, si cambiamos rotundamente un poco el campo, lo hemos visto también aquí voy a compartir pantalla, si Cristian me confirma si se logra apreciar el software. ¿Sí? Entonces, otra posibilidad de trabajo, ¿cierto? Sería con el sensor en modalidad L0 o en su defecto cualquiera de las 3, el levantamiento de algunas torres de alta tensión. Esto es un prueba que hemos realizado aproximadamente 1 kilómetro, si no mal recuerdo, en el cual los tiempos llegan a ser insignificativos en terreno en comparación a la adquisición de la nube de puntos, ¿cierto? Entonces, podría ser la adquisición de la nube de puntos, pero también la podríamos proyectar ya aquí avanzando un poco en los modelamientos en procesos de ingeniería inversa, ¿cierto? Totalmente compatible con lo que son UMate, DesignX, otras plataformas para hacer algunos as-build. Eso dentro de lo que podría llegar a ser un poco las aplicaciones del sensor. Yo hablé un poco de lo que podría ser minería, ¿cierto? También en el levantamiento de torres de alta tensión, ¿cierto? Pero también, ahora yo lo voy a dejar a continuación con Cristian, quien va a profundizar un poco en otros campos, en términos civiles, en términos de patrimonio y arquitectura. Ok, sí, bueno, en realidad esta solución está bien marcada en principio para trabajar en ambientes, como dije, agresivos, o en realidad se define como mapea lo inaccesible. Por lo tanto, si lo llevas a la práctica, obviamente que lo primero que se viene a la cabeza, ¿cierto?, es poder involucrar la solución en una cavidad, ¿cierto?, en donde es súper difícil llegar. Sin embargo, eso por el lado de lo que mostraba José, en términos de minería subterránea. Pero como dijo José, en realidad el espectro se abre ampliamente para poder trabajar en otras aplicaciones. Yo tengo algunos ejemplos también acá que quiero compartir con ustedes. Voy aquí a compartir mi pantalla. Y en realidad esto, ahí tú me confirmas, José, si se ve bien. Estos son, bueno, tiene que ver con topografía también, pero de alguna forma también se podría llevar al punto de vista forestal, ¿cierto? Desde la cuantificación de stock o hasta ¿cierto?, poder trabajar, ¿cierto?, las dimensiones del tronco para poder medir cuáles son los diámetros, ¿cierto?, a la altura de pecho, datos que son relevantes en cuanto al análisis forestal, ¿cierto? También para poder medir, para poder cuantificar, ¿cierto?, la cantidad de materia prima que yo puedo tener en ciertos sectores. Si bien este no es un equipo que esté acondicionado para trabajar grandes extensiones de superficie, podríamos hablar de que en un par de decenas de hectáreas podría cumplir su función a la perfección. Este es un tipo de aplicación. También les quería mostrar otro tipo de aplicaciones que nosotros hemos visto, que son del tipo ya más infraestructura, ¿cierto? Ahí José también me confirma si se ve. Levantamientos de obras civiles, ¿cierto? En este caso, un complejo deportivo completo, con alto nivel de detalle y además colorizado, en donde ya es posible poder tener o poder acceder a esta información y poder generar un modelo as-built
para poder hacer cualquier tipo de reingeniería, ¿cierto? O poder hacer algún tipo de diseño. Por lo tanto, esta información no está condicionada solo a la etapa de prefactibilidad, ¿cierto? De un proyecto o de factibilidad, sino que propiamente se podría utilizar incluso en ingeniería de detalle. Y como tercer punto, ya alejado de la minería, ¿cierto? También siempre está el hecho de poder usarlo en temas patrimoniales, ¿cierto? En donde es muy común ver ciertos tipos de elementos orgánicos característicos de este tipo de entorno. Por lo tanto, lo que antes podíamos hacer con un escáner láser en trípode y todavía lo podemos hacer, obviamente podemos mejorar los tiempos en desmedro de la precisión, ¿cierto? Pero obviamente podemos mejorar mucho los tiempos para poder adquirir todo este tipo de detalles en entornos de restauración, patrimonio, ¿cierto? O de conservación. También es un tema que nosotros hemos visto bien fuerte en nuestro país y obviamente que esto también podría ser utilizado en este tipo de aplicaciones. Eso, no sé si se me queda otro, bueno, esto tiene que ver con los resultados del video que mostré en principio, pero básicamente hay cerca de más de 20 aplicaciones que nosotros podríamos empezar a describir utilizando este tipo de soluciones. Bueno, eso. Hemos completado la agenda. No sé si hay preguntas. Sería muy importante para nosotros que nos puedan comentar de alguna forma si se entendió. La verdad es que fuimos quizás un poco rápidos, pero quisimos darle esta mirada de lanzamiento, esta mirada más global a la solución. Sin embargo, vamos a ir en adelante especificando y tratando de hacer webinars aplicados a cada una de los campos de aplicación para poder contextualizar de mejor forma. Como les digo, quisimos dar una mirada bien global y abarcar todo lo que podemos conseguir con este tipo de tecnologías, pero vamos a enmarcar la ruta en poder hacer algo mucho más dedicado, ¿cierto? Para poder ahondar en términos de qué puedo llegar a conseguir en cada una de las aplicaciones que este equipo puede trabajar. Sí, hay preguntas, mira. Rodrigo Aguilera pregunta por los pulsos por segundo y la cantidad de retorno. Sí, en definitiva, es sensor también, entonces serían 100.000 puntos por segundo y la cantidad de retorno son 2. La diferencia es que, como es rotativo, podríamos decir que los puntos son efectivos. A diferencia cuando el field of view de algunos sensores en un solo eje, rotar, generalmente la adquisición de número de puntos en términos de cuantificación un cuarto de lo que se indica por blockchain. Claro, sí, y no es algo que se pueda de alguna forma configurar si tú quieres utilizar el primero o segundo pulso o trabajar a distintas tasas de adquisición, como por ejemplo trabaja el sensor LIDAR L1 de DJI, en donde tú defines a qué tipo de retornos quieres trabajar y con qué tasa. Acá el sensor siempre trabaja en su máxima capacidad y de ahí en más lo que se pueda hacer en postproceso se hace en esa etapa. Hay otra pregunta, ¿habrá hecho una implementación para medir el contenido en interior de silos de almacenaje, es decir, inventario online? Sí, o sea, yo lo entiendo, ahí quizás hay que profundizar un poco más en la pregunta si se busca quizás automatizar, ¿cierto? Dejar un equipo fijo 24/7 que esté entregando un número de volumen, ¿cierto? Al personal de abastecimiento, ¿cierto? Hasta ahora yo no lo he visto con Overmap. Sí, o podríamos usar, hay otras aplicaciones que están preparadas en cuanto a los ambientes que son mucho más agresivos en ese tipo de condiciones, pero al menos yo no lo he visto en este tipo de soluciones. Dejarlo fijo
y que sea capaz de medir y automatizar. De todas formas, creo que es una solución que se puede solucionar con otro tipo de equipos y que podrían ser de alguna forma, que la inversión quizás no sería tan dura en un principio. ¿Hay más preguntas, José? Patricio Pereira, ¿esa la lees tú? La precisión sería muy flexible y se puede usar en muchas áreas. La precisión será la frontera para sus usos. Sí, bueno, más que pregunta, claro, sí, sin duda está condicionado a lo que tú quieras conseguir. Por ejemplo, si queremos evaluar Chocret y te condicionan el Chocret a poder tener una dispersión de milimétrica, ¿cierto? De 2 o 3 milímetros, probablemente necesitemos un equipo estático que sea capaz de conseguir esas precisiones. Pero, claro, viene dado de la precisión que busque el cliente final de acuerdo a los resultados que quiera conseguir. Entonces, estamos súper de acuerdo en eso, Patricio. Aldo Vidal dice, ¿cuánto reduce la autonomía del dron M300 en el peso del LIDAR? Por ejemplo, si lo vemos en el M300 deberían rondar entre 25 y 27 minutos de la operación. Eso debería ser. En el M600 debería bordear unos 20-22 minutos próximos. Eso con el sensor. Con el sensor incorporado. Con los, entre comillas, serían 1.8 kilos extra, ¿cierto? También considerar que sobre el M300 se podría incorporar el sensor, el rollback, tradicionalmente en la parte superior podría montar una cámara, ¿cierto? Ahí se podría reducir un poco los tiempos en relación al peso del pilot que le incorporaría. Claro, el título con el M300 y el payload del SLAM Overmap deberían ser 25 o 27 minutos. Condiciones ideales. Correcto. Ya. Acá hay otra pregunta. Cuando se habló de dron, mucho de la autonomía ya viene por defecto en DJI. ¿Cuál es el aporte en ese sentido de SLAM? Es una buena pregunta. ¿Contestas tú o yo? Sí, igual. Dale tú y yo veo si hay algún cabo suelto. En general, estos casos en que la operación de los aeronaves en interior, por ejemplo, podríamos decir que se marean, y se han visto varios casos en que la aeronave se estrella. Entonces, finalmente, la aeronave trabaja en base a las cámaras y en base al funcionamiento del GNSS. Los sensores de proximidad. Y los sensores de proximidad que finalmente son como las cámaras. Claro. Entonces ahora la tecnología de SLAM finalmente trabaja el sensor como un robot, por lo tanto la autonomía es 100% a partir de esta adquisición de nube de puntos. Por lo tanto, en lugares en donde yo no puedo acceder, ¿cierto? La tecnología SLAM me permitiría ubicar al sensor en ese espacio, ¿cierto? Sin tener el apoyo de otros sensores que serían los de la tecnología de DJI. Ese es como el global. Si no se entendió, me lo dice. Sí, pero en realidad, finalmente lo que hace es ocupar la misma tecnología SLAM para mapear y también para evadir obstáculos y evitar colisiones. Entonces, estás involucrando cientos de miles de puntos para poder evitar colisionar frente a cámaras que son puntuales o singulares del dron, que son estos sensores de proximidad y que muchas veces, por ejemplo, lo que decía José, hay experimentos de poner un cable de acero de 1 milímetro de diámetro, y obviamente eso es posible que el sensor de proximidad del propio del dron no sea capaz de visualizarlo, pero sí la información LIDAR con la cual está siendo apoyado el dron para evitar colisionar. De alguna forma, esa es la diferencia. Se entendió, sí, estamos viendo. Ya, bueno. Vladimir pregunta, ¿en AL0 el equipo puede ser montado en el dron para hacer vuelos? Sí,
Sí, lo mencioné, a pesar de que tú no tendrías comunicación directa, ¿cierto?, del piloto en tierra, y tampoco podrías, bueno, sí podría visualizar la información en tiempo real, ¿no? Claro, depende del alcance en Wi-Fi, pero sí se puede hacer. Por ejemplo, tú puedes planificar una ruta de vuelo con DJI Pilot y mandar al equipo a que haga el escaneo, ¿cierto? Y tú vas a ver los resultados una vez que descargue y postprocese. Pero sí se puede hacer y no está condicionado al nivel de autonomía, ¿cierto? La plataforma que tú vas a usar para usar el sensor LIDAR. Aldo, la otra, bueno, son casi las 12. Hay otra pregunta también hay otra pregunta de Rodrigo. Si se puede usar un equipo estático para mejorar la precisión. O sea, la precisión nominal del equipo son 2 o 3 centímetros, si no mal recuerdo. El equipo estático quizá, yo pienso generar un escáner con un equipo escáner 70, ¿cierto? Quizá me permitiría ajustar algún proceso de la nube de puntos que quiero con OpenMap. Quizás eso lo veo un poco más para hacer. Pero compararlo con un equipo estático, no creo que sea tan efectivo. Estático, es que claro, si aunque lo deje estático, el equipo va a ser siempre dinámico, ¿no? Si va a estar rotando, no sé qué plus podría tener. Quizás se lo meto con otro equipo estático, sí, para mejorar un poco la precisión de la global, quizás. Claro, como para la precisión absoluta. Sí, yo creo que por ahí puede ir algún tipo de combinación de datos más que de dejarlo estático, que perdería su función vital, que es poder hacer este tipo de mediciones SLAM en forma dinámica. Hay otra que dice, ¿se puede instalar en equipo de construcción 2.0? ¿Se puede instalar en equipo de construcción o en equipo de minería subterránea? ¿Es recomendable pensando en la vibración? Yo lo he visto trabajar en los casos en donde hay que medir algún caserón y la boca del caserón sea demasiado restringida, incluso para el dron. Lo he visto trabajar en los jumbos posicionados en la punta, ¿cierto? Para poder involucrarlo y poder tener una medición segura, obviamente sin tener que involucrar a alguien o personal de topografía a hacer la medición. En esas condiciones sí lo he visto. Claro, ahora por ejemplo en un dozer con el accesorio de camioneta yo creo que no sería tan seguro, pensando en las condiciones de minería, ¿cierto? Y de vibraciones que tú mismo indicas ahí en la pregunta. Pero sí lo he visto montado en equipo de minería subterránea, no sé si especifican dozer, en Jumbo sí, para poder hacer este tipo de mediciones apoyados en los mismos equipos. Eso, hablaron de una cámara. La cámara, sí, pues, la cámara, claro, yo lo mencioné, una cámara que se pueda usar. No sé si ustedes están viendo ahí la cámara. Yo tengo mi celular ahí mostrando bueno, no se ve mucho en realidad, pero el mismo equipo puede trabajar con una GoPro. José la está mostrando abajo, adosada al equipo, que también funciona independiente del nivel de autonomía, de AL0 a L2, que puedes tener la opción de colorización. Y esto va grabando video en la medida que el equipo va midiendo la nube, y después en el software se combinan. Esa es la cámara GoPro, esta es una 8 Black, si parece. Y cualquier 8 Black sirve, no hay una especial de MSN. Sí hay que hacer una calibración propia de la cámara para poder ajustar, ¿cierto? Después cuando haga el match de RGB. Pero sí, tú puedes colorizar la nube de puntos, no va a obtener cámaras 360 porque esto tiene un filo frío restringido, pero sí va a tener una nube colorizada para poder tener algo visualmente más atractivo. Ya, bueno, vamos a leer las últimas preguntas. No sé si hay otra, no, parece que estamos con las preguntas.
¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, entonces queda agradecerles una vez más la participación. Nosotros estamos constantemente haciendo varias pruebas con estos equipos independientes del campo de aplicación, por lo tanto, estamos también abiertos a poder mostrarlo y cualquier opinión, ¿cierto? O pregunta que ustedes tienen, las pueden hacer llegar directamente a nosotros. Por ahí nos dejamos el correo, pero no sé si José puede dejar algún correo en el chat. Ahí está, soporte.geomática, nosotros lo ayudamos y obviamente lo asesoramos técnicamente para poder ver si esta solución encaja en alguno de sus requerimientos o en algunos proyectos que ustedes estén trabajando. Bueno, por mi parte me despido. José, muchas gracias por... Muchas gracias. Muchas Muchas gracias por la atención. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad y está la puerta abierta a cualquier tipo de demostración. Así que un gusto poder compartir. Que estén bien. Muchas gracias.